El Señor les bendiga, hermanos. Vamos a abrir nuestras escrituras al primer libro de Reyes, en el capítulo 17. Primer libro de Reyes, capítulo 17. Vamos a leer un solo versículo, el versículo 1. Y a partir de ahí vamos a desarrollar nuestro mensaje de hoy, que lo hemos titulado La valentía del profeta. La valentía del profeta. Primer libro de Reyes, capítulo 17 y verso 1. Dice, hermanos, así en la palabra del Señor: entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab: vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Pueden sentarse, hermanos. Cuando se dice Acab, hermanos, en esa escritura se está hablando del rey de Israel. Acab había tomado por esposa a Jezabel, una mujer sumamente perversa, y que, a más de casarse con el rey, había introducido en todo Israel el culto a Baal. De tal manera que había en Israel para entonces cientos de profetas o de sacerdotes de Baal. En otras palabras, hermanos, parece que Acab, rey de Israel, y Jezabel, su esposa, habían establecido muy exitosamente el culto a Baal en todo Israel. Aparentemente ellos habían salido victoriosos en aquel conflicto entre Jehová, el Dios de Israel, aquel olvidado Dios de Israel, y Baal, ese nuevo Dios pagano que estaba ganando la lucha, que estaba ganando aquella batalla y que había cautivado a toda la nación de Israel en aquel culto perverso en el cual se le adoraba a él. Al menos eso pensaron todos. Acab pensó sin duda que había triunfado en aquella batalla para destituir a Israel de la mente del pueblo y poner a Acab. Lo mismo habrá pensado Jezabel, su esposa, y seguramente la inmensa mayoría del pueblo de Israel. Pero el capítulo 17, si ustedes se fijaron, comienza con una palabrita muy importante en este texto. Entonces Elías Tisbita. Ese entonces, hermanos, nos sugiere que ante aquella realidad que parecía ya establecida, ante aquella realidad que parecía que ya no se iba a modificar de ninguna manera, entonces Jehová comenzó a obrar. Entonces Jehová envió a su profeta para que las cosas cambiaran. Esa palabrita entonces, hermanos, es clave, porque nos sugiere a nosotros que cuando en aquella nación, en el pueblo escogido, se había establecido tan firmemente el culto a Baal, entonces Jehová comenzó a obrar y las cosas iban a cambiar. Cuando el ser humano, hermano, se entrega a la rebeldía en contra del Dios verdadero, parece que ya nada ni nadie lo puede detener. Es lo que estamos viendo en esta generación nuestra, en la sociedad de este tiempo que nos ha tocado vivir. Parece, hermanos, que las naciones en todo el mundo están decididas a expulsar a Dios de su vida y parece que están triunfando en ese esfuerzo. Pero este versículo nos enseña que cuando el hombre ha llegado al colmo del mal, entonces Dios puede comenzar a obrar y las cosas pueden cambiar. Amén. Es la única manera en la que podríamos esperar que las cosas comenzaran a cambiar. Pero en este movimiento, hermanos, que va a ser Jehová allá en Israel, en aquel momento va a destacar la presencia de Elías, el profeta de Jehová. Va a destacar no solo la persona de Elías, sino también su valentía. Su valentía, ¿por qué razón? Porque él asume toda la responsabilidad por la sequía que estaba acabando
con aquella nación. Él dice: vive Jehová, que no volverá a llover sino por mi palabra. Cuando dice él por mi palabra, está diciendo hasta que yo diga va a volver a llover. Es decir, él está asumiendo toda la responsabilidad. Esta es la forma, hermanos, o la primera forma como el profeta alcanzó tener esa fuerza y esa valentía para desafiar al mundo, a un mundo, hermanos, que se había olvidado de Jehová y que precisamente por eso estaba cayéndose a pedazos. Este pasaje nos explica entonces dos razones por las cuales aquel profeta pudo asumir tanta valentía, tanto coraje, tanta decisión. ¿De dónde vino esa decisión al profeta? En primer lugar, hermanos, porque creyendo en Jehová asumió él toda la responsabilidad. No habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Decir esto, hermanos, al rey Acab, al rey de Israel, era prácticamente condenarse a muerte. Aceptar que la culpa de toda aquella tragedia terrible que estaba viviendo Israel en aquel momento era responsabilidad suya. Era, como dicen en el lenguaje popular, ponerse de pechito. Decirle a él: mátame, porque yo soy el responsable. Acaba con mi vida, porque mi palabra es la que ha determinado esto. La nación estaba sin agua por culpa de él, y eso era ponerse la soga al cuello. Pero Elías, hermanos, tenía que hacerlo. ¿Y por qué tenía que hacerlo Elías? Porque él entendía perfectamente que si él no denunciaba el pecado del pueblo, un juicio de muerte vendría sobre toda la nación. El profeta nos muestra su valentía, hermanos, no solo en el acto de desafiar la autoridad del rey, sino en el hecho de reconocer que si no se hacía algo a tiempo, las cosas iban a ponerse más terribles, porque el pueblo había abandonado a su Dios. El rey, hermanos, era él, el rey precisamente, quien había negado a Dios, y por eso viene a él en primer lugar, porque Elías ha entendido, hermanos, que si el rey, que ha sido el primero en negar al Dios de Israel, no se vuelve a ese Dios, la nación no va a tener respuesta. Él entiende que si el rey no es el primero en reconocer que la causa de toda aquella tragedia que estaba viviendo la nación era su alejamiento de Jehová, nada bueno podía esperar aquel pueblo. Elías es enviado por Jehová precisamente con ese propósito: llamar al rey y después al pueblo entero al arrepentimiento. Decirle al pueblo: vuélvanse a Jehová, porque solo él puede resolver esta situación tan terrible. ¿De dónde entonces vino la valentía de este hombre? ¿De dónde tomó tanta fuerza para poder enfrentarse a aquellos poderes terribles que podían quitarle su vida? Vino de la convicción, hermanos, de la convicción profunda de saber que aquel Dios de Israel, aquel Jehová, que para aquella nación ya había muerto hace mucho tiempo, para él era un Dios vivo, lleno de poder para transformar el país. Para la nación ya había muerto. Jehová había quedado atrás, había quedado como un recuerdo, había quedado como el eco ya débil de un Dios que en algún momento fue fuerte y fue poderoso. Pero para la nación entera aquel Dios ya había muerto. Hubo por ahí un filósofo famoso, hermanos, que en algún momento de su trayectoria dijo: Dios ha muerto, ustedes lo han matado. Él quería decir con esto: Dios ahí está, pero para ustedes ya murió porque ustedes lo mataron, porque no quieren nada con él, porque no quieren entender quién es él, porque no quieren darse cuenta de cuánto dependen de él.
Esto es justamente lo que había pasado en Israel. Ellos habían matado a Jehová. Jehová seguía vivo, Jehová seguía eterno, Jehová seguía poderoso y rey, pero para ellos había muerto. Esta afirmación de fe, de saber, hermanos, que aquel rey que para muchos estaba muerto, para él estaba vivo, esto fue lo que le sostuvo y le mantuvo con fuerza para desafiar al rey y al pueblo mismo. Esto es importante para nosotros hoy en día, hermanos, porque hoy en día, hoy es un tiempo de afirmar nuestra fe delante de ciertas personas ante las cuales afirmar nuestra fe podía ser un riesgo. Reconozcamos que a veces, hermanos, nos atemorizan ciertos círculos de personas delante de las cuales hablar de Dios es ridículo, hablar de Dios es pasado de moda, hablar de Dios es un chiste y un chiste malo. Hablar de Dios, hermanos, es verdaderamente cómico. Hablar de Dios ante ciertos círculos de personas hoy en día, hermanos, es una creencia atrasada, una creencia, hermanos, pasada de moda, una creencia, hermanos, que más bien va terminando en superstición. Es más, puede suceder, hermanos, que en la presencia de cierto tipo de personas nos sintamos atemorizados a hablar de nuestro Dios y prefiramos callar, prefiramos decir aquella famosa frase: de religión y de política es mejor no hablar. Y entonces guardamos silencio y entonces nos quedamos callados. Nos quedamos callados porque nos faltó valentía. ¿Y por qué nos puede faltar valentía a nosotros que somos cristianos? Porque quizá ya no creemos con certeza y con convicción que creemos en un Dios que está vivo. Porque quizá ya se debilitó en nosotros la convicción de que nuestro Dios es un Dios que vive y que reina por los siglos de los siglos. Se nos va olvidando quién es nuestro Dios y entonces, hermanos, decidimos mejor guardar silencio. Pero nosotros debemos recordar, hermanos, que al igual que Elías, en este tiempo justamente a nosotros nos toca hablar la verdad. Nos corresponde decir al mundo que la terrible situación por la que atravesamos es consecuencia de nuestro alejamiento de Dios. Es consecuencia de que nosotros mismos hemos matado a Dios. Es necesario anunciar en este tiempo que las sequías presentes son consecuencia directa de la irresponsabilidad de todos en cuanto al cuidado de la tierra. Es urgente que anunciemos que estos problemas que estamos teniendo con el clima son el producto de que nos dejamos seducir por la avaricia y el materialismo, y esto nos ha llevado a esta situación actual. Acabamos con los bosques porque era mejor construir casas y ganar dinero. Ahora estamos enfrentando las consecuencias. Consecuencias, hermanos, de nuestros propios actos. Pero sobre todo, hermanos, este es un tiempo en el que a nosotros nos toca anunciar que el Dios verdadero, ese que ha muerto para muchos, ese que ha muerto quizá para la mayoría, para nosotros sigue siendo el Dios vivo, sigue siendo el Dios todopoderoso, sigue siendo el Dios que puede cambiar la realidad de este mundo. Él sigue siendo la respuesta. Él sigue siendo nuestra esperanza. Él sigue siendo nuestra fortaleza en este tiempo de dificultad. Debemos anunciar, hermanos, que no es cierto que ese Dios haya muerto. Lo que sí puede ser cierto es que mucha gente lo haya matado. Es que mucha gente lo haya sacado de su vida. Es que mucha gente ya no quiere saber nada con Él. Pero Él sigue siendo un Dios vivo. Él sigue estando sentado en su trono. Él sigue siendo el Rey de Reyes y Señor de Señores. Él sigue siendo el único
con el poder y la fuerza para transformar nuestra realidad y convertir nuestro lamento en baile, nuestra tristeza en victoria y convertir la muerte en vida. Él es el único que puede hacerlo. Solo en Él podemos esperar eso. Solo en Él tenemos esperanza. Si nos calláramos, hermanos, la sal habrá perdido su sabor. Y estas son palabras de Jesús, no mías. Si la sal perdiera su sabor, ya no sirve para nada. Si la sal perdiera su favor, ya no tiene sentido. ¿Para qué le va a poner usted sal a la comida si no la va a salar? Si no le va a dar sabor. Si la sal ya no tiene sabor, hay que tirarla. Ya no tiene razón, ya no tiene uso, ya no tiene propósito. El Señor estaba hablando de su iglesia. Si la iglesia deja de dar el mensaje del Dios vivo, la sal ha perdido su sabor y ya no servimos para nada. Ya no tiene sentido que estemos en este mundo si no vamos a anunciar que Cristo es la respuesta. Si no vamos a anunciar que Cristo es el que puede resolver nuestra realidad tan aflictiva, ya no tiene sentido que estemos en esta tierra. Asegurémonos, hermanos, de que valga la pena el milagro de nuestra salvación, que valga la pena el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario, que valga la pena el esfuerzo que Él hizo por nosotros para salvarnos, que tenga sentido, hermanos, nuestra salvación. Y nuestra salvación va a tener sentido en la medida que le digamos al mundo: vuélvanse a Dios, porque solo Él es la respuesta. En segundo lugar, Elías tomó su fortaleza o su valentía para realizar este trabajo porque permanecía delante de la presencia de Dios. En la segunda parte del versículo 17 dice: en cuya presencia estoy. Leímos solo el verso 1. Entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab: vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia estoy. En cuya presencia estoy. Con estas palabras, hermanos, fíjense qué interesante ponerle atención a esas palabras. Elías está delante del rey Acab. El rey Acab puede mandar, porque él es el rey, que lo maten, que le corten la cabeza. Él es el rey. Pero en aquel momento, hermanos, dentro de la valentía de este hombre, le está diciendo: Acab, físicamente yo estoy delante de ti y tú eres el rey, pero espiritualmente estoy delante de Jehová, el Rey de Reyes, en cuya presencia estoy. La fuerza de Elías, hermanos, para asumir una responsabilidad tan grande y correr un riesgo tan grande, vino del hecho de que Elías permanecía en la presencia de Jehová. Al permanecer en la presencia de Jehová, Elías no ignoraba la grandeza, la autoridad y el poderío de Acab. Lo entendía perfectamente. Acab era el rey, era poderoso y podía ordenar cualquier cosa. Pero al estar en la presencia de Jehová, Elías entendía también que su vida estaba delante de alguien más grande que Acab, más poderoso que Acab, con más autoridad que Acab. Estaba delante de un Dios que superaba en mucho al rey Acab. Yo creo que Elías entendía aquello, hermanos, de que Jehová quita y pone reyes, de que para Jehová los hombres poderosos en la tierra son como el polvo en la balanza o la gota de agua que cae del cubo. En otras palabras, vienen a ser insignificantes cuando la voluntad del Dios eterno se impone en esta tierra. Esto lo sabía Elías, lo entendía Elías. Acab le atemorizaba humanamente, sí, por supuesto que le atemorizaba.
entendía el riesgo que estaba corriendo al enfrentarse con el hombre más poderoso, humanamente hablando, en Israel. Pero al mismo tiempo le alentaba saber que su vida estaba en la mano de Jehová y que de ahí nadie podría arrebatarlo. Esa confianza que había cultivado permaneciendo en la presencia de Jehová es lo que le daba esa valentía. Y permaneciendo, hermanos, significa estar en Él y con Él en todo tiempo y en todo lugar. Estar en la presencia de Jehová significaba una comunión constante con con el Dios de Israel. Significaba una comunicación continua, de tal manera, hermanos, fíjense bien en lo que dice el siguiente versículo: y vino palabra de Jehová. Elías no tenía que salir a buscar el mensaje de Dios, no tenía que salir a buscar la palabra de Dios. La palabra de Dios venía a él. ¿Por qué? Porque estaba en su presencia, porque estaba delante del Dios de Israel, de tal manera que el mensaje de Jehová venía a él sin necesidad de que él lo buscara. Jehová le hablaba, Jehová le indicaba lo que tenía que hacer. El mensaje de Dios venía a él. ¿Qué significa para nosotros hoy permanecer en la presencia del Señor? Significa, hermanos, que somos cristianos siempre, no solo el domingo. Significa, hermanos, que testificamos de Cristo siempre, no solo cuando estamos en la iglesia. Testificamos todos los días de nuestra vida. No solamente cuando participamos de alguna actividad religiosa en la iglesia. Permanecer significa llenarnos constantemente de pensamientos, sentimientos, actitudes que glorifiquen a Dios, y no dejar que nuestros corazones se llenen de emociones destructivas. No dejar que nuestros corazones sean cautivos de sentimientos que lo van a llenar de miserias, rencores, enojos, venganzas. Todo eso, hermanos, empobrece el alma humana. El Señor quiere que nuestras almas se llenen de actitudes positivas, y eso solo se puede lograr si se permanece en la presencia del Señor. Permanecer en Él significa, hermanos, reconocer que en el mundo de hoy Dios ha muerto para muchos. Dios ha muerto para las multitudes, pero para nosotros Él sigue siendo el Dios vivo. Pero para nosotros Él sigue siendo un Dios tan real que está con nosotros en esta hora y puede transformar nuestra vida si permanecemos delante de Él. No podemos evitar encontrarnos con ese mundo vacío de Dios. No podemos evitar tener contacto con ese mundo que ya mató a Dios. No podemos evitarlo porque ahí trabajamos, ahí compramos, ahí nos divertimos, ahí vivimos. El Señor dijo: están en el mundo, pero ya no son del mundo. Pero estamos ahí, de tal manera que no podemos evitar encontrarnos con ese mundo que ha asesinado a Dios. Pero estemos donde estemos, vivamos donde vivamos, tenemos que asegurarnos de estar en la presencia de nuestro Dios. Y eso solo se logra dedicando tiempo a la oración, a la lectura de la palabra, congregándonos con fidelidad. Son actividades, hermanos, que nos ayudarán a permanecer continuamente delante de la presencia del Señor. Cuando se permanece delante de Él, la palabra, el consejo, la guía de Dios viene a nosotros. No tenemos que salir a buscarla, viene a nosotros. Palabra de Jehová vino al profeta. Así viene a nosotros el consejo de Dios.
Mucha gente hoy en día, hermanos, anda buscando un profeta para que le diga qué es lo que Dios quiere con él o con ella. ¿Cuánta gente corre hoy tras de profetas que tienen cierto renombre, buscando que el Señor les hable? ¿Y por qué andan buscando un profeta? Porque no están en la presencia de Dios. Porque cuando están en la presencia de Dios, la palabra de Jehová los encontrará a ellos. No tendrán que salir a buscarla. Pero hay quienes están corriendo a ver quién me dice qué va a pasar, a ver quién me dice cuál es mi futuro, a ver quién me dice si me voy a casar o no. Como no saben qué es, están ilusionados. A ver quién me dice qué es lo que va a suceder, a ver quién me dice qué hay en el futuro. Pero cuando se está en la presencia de Dios, no hay que salir a buscarlo. El consejo de Dios vendrá a nosotros. Pero tenemos que permanecer en la presencia del Señor. Quien permanezca en la presencia del Señor recibirá eso que anda buscando. Entenderá eso que no entiende. Porque solo Dios le puede dar la sabiduría de las cosas que nosotros no podemos comprender. ¿Cuántas cosas quiere decirnos el Señor? Pero nosotros andamos buscando al profeta. Andamos buscando el profeta mientras el Señor nos quiere gritar a través de su palabra. Nos quiere gritar a través de la oración. Nos quiere decir con su voz fuerte lo que Él desea de nosotros, pero tenemos que permanecer en su presencia. Tenemos que estar delante de Él más que delante de los hombres. Tenemos que estar delante de la presencia de Dios si queremos saber qué es lo que nos depara el futuro. El mundo de hoy, hermanos, para concluir, está empeñado en negar a Dios. Y está empeñado en negar a Dios y sacarlo de su vida. Al cristiano no le queda otro camino sino venir delante de este mundo y decirle la verdad. Vuélvanse a Dios si quieren ver una salida de esta terrible crisis en la que estamos hundidos. No hay otra esperanza verdadera, no hay otra esperanza genuina, sino estar en la presencia de nuestro Dios. Sabemos que no es fácil, pero tenemos que hacerlo. Tenemos que hacerlo por nuestro propio bien y por el bien de los demás. Tenemos que hacerlo porque solo ahí está la respuesta que andamos buscando a este tiempo de aflicción, a este tiempo de crisis, a este tiempo de incertidumbre en el cual todos estamos enfrentados. Permanezcamos en el Señor, hermanos. Busquémoslo a Él, porque Él nos dirá qué va a pasar. Él nos dará paz, Él nos dará comprensión, Él nos dará entendimiento de las cosas que están aconteciendo y nos permitirá confiar en Él. Porque pase lo que pase, nuestras vidas están en la mano de Dios y nadie podrá arrebatarlas de ahí. Amén. Gloria al Señor. Vamos a orar. Señor, te damos gracias, Cristo, por tu palabra. Gracias, Señor, porque ciertamente vivimos algunos tiempos difíciles. Vivimos tiempos inciertos. Vivimos tiempos en los cuales no tenemos certeza de qué va a pasar mañana. Pero, Señor, todo esto es producto de este mundo que ha querido desterrarte de su realidad. De este mundo que ha querido claramente anular tu presencia y declararte muerto en su realidad. Pero nosotros, Señor, sabemos que tú vives. Sabemos que tú sigues siendo el Dios vivo.
el Dios vivo que pueda transformar nuestra realidad y pueda darnos certeza en este mundo de confusiones. Ayúdanos, Señor, para que podamos permanecer delante de tu presencia y recibir ahí, Señor, el entendimiento, la sabiduría, la iluminación para entender este tiempo y la valentía para anunciarle a este mundo que la única esperanza verdadera es volverse al Dios vivo. En tu nombre, Cristo Jesús. Amén.